¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Bien, gracias. ¿Cómo vivió todo esto? Y con la misma preocupación que usted manifiesta y además creo que hay que recordar algunas cuestiones, porque este caso es tal vez uno de los más claros demostrativos de la doble moral del kirchnerismo, ¿no? La utilización del discurso de los derechos humanos para terminar apropiándose de lo ajeno. No hay que olvidarse que lo que se está investigando, la causa por la cual Eve de Bonafini está citada, es, como usted decía recién, el desfalco público que implicó dejar a las familias más pobres de la Argentina sin las viviendas que esperaban, ¿no? Si hay algo que le han arrebatado a los más pobres era el sueño de la vivienda propia. Lo que está acreditado en la causa a partir de un informe muy importante de la auditoría, entre otras cosas, y por esto hablo de la doble moral, es que una organización de derechos humanos debía más de 150 millones de pesos solamente de aportes y haberes de los trabajadores que estaban en la construcción de las viviendas. Más de 30 millones de pesos fueron cobrados por ventanilla, por personas individuales, en cheques de a 50.000 pesos para no cubrir el monto. Una sola persona cobró en 85 cheques más de 4 millones de pesos. Faltan 40 millones que no se rindieron en ese momento y así hay un desfalco tan notorio. Sergio Joclender cobró él más de 20 millones de pesos. Su hermano Pablo 13 millones de pesos. La hija de Eve de Bonafini otro tanto. Ahora, eso es lo que se está investigando en la causa. Esa es la razón por la cual Eve de Bonafini, como responsable de la fundación, estaba citada. Yo hace 2 años pedí al Ministerio de Justicia la revocación de la personería, porque hay más que elementos suficientes para que no puedan seguir siendo una fundación que, entre otras cosas, por ley, tiene que ser una fundación, una asociación de bien público, en realidad, ¿no? Y otra cosa que hay que recordar, porque creo que lo importante es que no todo es lo mismo. Estela de Carlotto fue la primera que se diferenció. Estela de Carlotto fue la que dijo en un reportaje no hace tanto tiempo atrás, la Fundación de las Madres y Sueños Compartidos es una mancha para los derechos humanos porque a todas nosotras por las calles nos gritan ladronas, dijo Estela de Carlotto. Entonces me parece que hay que poder diferenciar esto. Ahora, así como le digo esto y que todas las personas son iguales ante la ley, así lo dice nuestra Constitución y por eso está obligada a cumplir con la ley como todos los argentinos, sí tengo que decirle algo que me gustaría de cómo se resuelva. Yo creo que Martínez de Giorgi, en lugar de mandar a detenerla porque no va a comparecer, le manda una citación y le dice: mañana a las 8 de la mañana voy yo a su casa a tomarle la declaración. Tiene 90 años, hoy todos saben perfectamente que la ley de ejecución penal establece que para más de 70 años lo cumplen con prisión domiciliaria. Para ir a tomarle una declaración, se constituye el juzgado en la casa y le toma la declaración. Y después la causa puede avanzar. Pues lo cierto es que la causa tiene una demora muy notable también, ¿no? Porque este informe del que estoy hablando es un informe de hace varios años atrás, ¿no? No, por eso marcaba esto y lo puse como preámbulo porque además, obviamente, usted es conocedora de esta causa y es notable lo de la justicia porque uno dice 4 años y recién estamos en esto, una causa que tiene tal evidencia que uno dice en 4 años en lo normal casi debería estar para ir a juicio, ¿no? Pero por supuesto, así como le digo, le han sostenido la personería jurídica, no podía tener esa personería la Fundación de las Madres. En el último año se aprobó la Universidad de las Madres. Nosotros votamos en contra, yo argumenté en contra, porque además de tener una fundación probadamente responsable por el desfalco de cientos de millones de pesos, insisto que son la defraudación más grande, es a los sueños de las familias más pobres. La corrupción en la Argentina es eso. Lo que ha pasado durante todos estos años, y por eso la doble moral del discurso de los derechos humanos, el discurso nacional y popular, y permiten que las personas mueran en un accidente, en una tragedia en el ferrocarril, o le arrebatan el sueño de una vivienda, ¿no? Es terrible lo que han hecho, terrible. Qué notable que, y esto lo hablamos, pero siempre vale la pena con usted y antes de ir a lo que va a ser la mediación con Cristina el lunes, qué notable que una parte de la sociedad, digamos, parece como que recién ahora, ojalá sea, la sociedad toma conciencia de esto que ustedes denunciaban como otro, de lo que la corrupción significa. Cuando uno dice la corrupción mata, no es una frase elegante o rimbombante, es una realidad de lo que se le quita a la sociedad, ¿no es cierto? Todo lo que nos ha venido ocurriendo durante todo este tiempo. El conflicto de las tarifas y del gas y la crisis energética. Hoy no tenemos luz y no tenemos gas, también porque se la robaron, porque no hicieron las inversiones, porque han habido coimas en las contrataciones. Todo esto es lo que nos ha ocurrido como
como consecuencia. La corrupción no pasó sin tener un impacto social, económico, humano terrible para la Argentina. Tal vez lo que nos está ocurriendo sirva para hacernos reaccionar. Creo que lo importante es eso, porque necesitamos una sociedad que se indigne frente a lo que pasó. No debíamos haber llegado a esta explicitación tan obscena de las cajas que desparraman millones de dólares. Pero bueno, si eso es lo que necesitábamos para reaccionar, venimos de una sociedad anómica, dormida, indiferente, miedosa. Bueno, pasamos a una sociedad que empieza a mostrar su intolerancia frente a la corrupción. Yo creo que hay que trabajar mucho hacia adelante para que lo que ocurrió no nos vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Qué sintió cuando vio esas cajas fuertes de Florencia Kirchner con 5 millones de dólares? Algo que era lo que usted denunciaba y que muchos decían, no, no está, no van a estar, se la llevaron. Sí, y un detalle además, cuando yo hago la presentación de ese escrito, algo que fue una de las cosas que le molestó a la señora Kirchner y que salió después tan agresivamente, fue que yo dije, hay movimientos sospechosos en las cuentas. Ella se refirió a eso. Cuando se hace el primer allanamiento en el Banco de Santa Cruz y no encuentran nada, muchos dijeron Margarita mintió, se equivocó Margarita. Y ahí estaba el origen de los movimientos sospechosos, porque en el Banco de Santa Cruz la señora Kirchner tenía 20 plazos fijos con varios millones que habían desaparecido. Entonces, efectivamente, ahí empezaban los movimientos sospechosos. Mientras que a ella le estaban decretando el embargo, ¿qué hace? Busca insolventarse y la plata que tenía la pasa a los dólares y la saca de sus cuentas y las pone en las de su hija, que al no ser funcionaria pública tiene menos responsabilidades que la madre y que el hermano, ¿no? Ahora, esto fue obviamente que la corroboración de lo que nosotros veníamos diciendo. Yo planteé, hay cajas y había cajas, dije hay millones de dólares y había, y dije hay movimientos sospechosos y había movimientos sospechosos. Y mi pedido fue al fiscal, investigue, porque si usted está investigando el patrimonio, el enriquecimiento, los movimientos de esas cuentas, bueno, vaya y mire qué es lo que pasa con esos millones. En la caja de una chica que es absolutamente inexplicable, yo lo vengo diciendo hace tiempo, no le cierran ni las cuentas en blanco, porque acá hay que tener muy claro, cuando yo dice no estaba declarado, bueno, a ver, que esté declarado o blanco no quiere decir que sea legal, ese dinero es dinero de origen ilegal. Y la otra cuestión es que a esta altura ya no soy yo que lo digo, lo dijo el fiscal, varios fiscales, lo dijo el juez Ercolini cuando decretó la indisponibilidad del dinero hace unos días atrás, lo dijo la Cámara Federal cuando le ordenó al juez Casanelo, que tiene la otra causa, no se quede con Báez, avancen en la investigación. La investigación son empresarios y son los funcionarios del más alto nivel del gobierno. Ya todos van corroborando las cosas que yo había planteado, ¿no? ¿Sintió alivio cuando apareció eso? Sí, digamos que estaba bastante tranquila porque lo que he hecho durante todo este tiempo, yo nunca he presentado una denuncia sobre la base de la especulación o solamente de una información periodística. Lo hago siempre cuando tengo documentación a la vista, cuando tengo elementos muy comprobatorios, muy convincentes del hecho. Y lo hago además cumpliendo con mi deber, ¿no? Que esto es en relación ya al tema de la audiencia. Yo lo único que hice fue cumplir con mi deber como funcionaria pública, que me dice, si se entera que hay un delito, usted cree que hay un delito, lo lleva a la justicia, y eso es lo que he hecho. ¿Le sorprendió la reacción de la expresidenta y de su abogado que dijo la voy a fundir Sí, que me va a sacar hasta el termo y los mates. Primero, hay una evidencia que ellos saben perfectamente que yo no he acumulado tantas fortunas, porque me mandó a que ahorre, ¿no? Yo vivo en la misma casa hace 25 años, que es la casa que este hombre pretende sacarme ahora con el mate y el termo, dice también. A ver, yo estoy tranquila porque, insisto, que todo lo que he dicho está comprobado, está demostrado en las causas. Me llamó la atención la agresión y la violencia. Me llamó la atención que la señora Kirchner elija a un abogado tan desprestigioso, tan violento y bravucón como este. Y yo dije, la verdad es que eso demuestra también su propia declinación, tener ese abogado. Después, en realidad, algunos me dijeron, es que uno prestigioso no la hubiera representado nunca, tuvo que ir a buscar a ese en realidad. ¿Qué intuye de ese encuentro? ¿Cree que van a estar cara a cara?
Y yo pienso que sí. ¿Le gustaría estar cara a cara? Sí, no, más que gustarme, digamos. A ver, es una situación tensa, obvio que lo va a hacer, pero hay algo que a mí me parece importante tener en cuenta. No somos dos partes que vamos en igualdad de condiciones, porque la imputada por delitos es ella, no yo, ¿eh? Entonces, que eso quede claro. Algunos me dicen, van a estar. No, no estamos en la misma posición. No, yo no acepto eso, digamos, porque me parece que eso sería una concesión a ella, no por la imputación que puede haber sobre mí, sino que sería una concesión a ella. Ella es la que debe dar explicaciones. Desde hace tiempo lo que hacen es obviamente intentar contraponer a la denuncia o a la acción de los jueces. Fíjese que hasta denuncian al juez que la procesa. ¿Dónde se ha visto eso? Que un imputado de un delito, que por supuesto él no está obligado a decir la verdad, ¿no? Porque tampoco hay que pedirle. Los delincuentes tienen la garantía hasta de poder mentirle al juez. Ahora, esto de que un procesado denuncia al juez que lo procesa, son cosas que no están ni vistas, ¿no? Qué fenomenal lo que estamos viendo en este momento. Imagino que íbamos a ver tantas cosas tan de golpe en relación, porque obviamente la aparición de la plata toda junta, hasta que no aparecía la plata las denuncias ustedes saben cómo son, hay que comprobarlas, ¿no es cierto? Pero López, la Rosadita, lo de Florencia, este exfuncionario de la aduana que tenía $500,000 en la casa, ¿le sorprendió que hubiera aparecido con esta evidencia apabullante? Sí, por supuesto, pensé que iba a costar mucho más, y esto es lo que tiene de bueno, el valor de las imágenes, sinceramente dicen siempre, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras, y esto es así, porque la corrupción no se resuelve ni siquiera con una justicia independiente, ni siquiera con un político que denuncia. La corrupción se resuelve el día que la sociedad en su conjunto decida poner final, porque a los políticos nos vota la sociedad, ¿eh? Los jueces, hasta en el mejor de los casos, hablando de una justicia que realmente investigue y sea independiente, ¿qué pasa hacia adelante? Porque no es suficiente castigar a los de atrás si los que vienen pueden hacer lo mismo. Aquí hay que cerrar un pacto muy fuerte. Así como los argentinos dijimos nunca más a las dictaduras que interrumpen la estabilidad institucional y violan los derechos humanos, hay que decir nunca más a la corrupción y tener un gran pacto social, sobre todo, del que tienen que participar la política, los empresarios, los periodistas, los intelectuales, las organizaciones. Tenemos que redefinir lo que queremos para la Argentina. En este marco, obviamente tiene que ver el volumen de dinero, lo que está pasando con las distintas causas. ¿Cree que vamos a llegar a, nunca saber al final, tener una idea aproximada del dinero que se robó? Vamos teniendo bastante, ¿no? Todavía creo que no es lo suficiente, pero si tomamos solamente el caso de las estancias que tiene Lázaro Báez solamente en la provincia de Santa Cruz, son más de $140 millones, más de 2.000 millones de pesos solo en estancias en Santa Cruz. Ese es un poquitito, ese es apenas una dimensión de algo, pero nos permite imaginar lo grueso de lo que hubo. Si todo se va a encontrar, lo veo más difícil. Yo creo que hay dinero que ya no está en el país y que es mucho más difícil encontrar, ¿no? Pero insisto que lo importante es darnos cuenta de lo que pasó, esa indignación y por supuesto recuperar, porque creo que el Estado, las iniciativas que se están llevando adelante para recuperar los activos que se llevaron, creo que hay cosas que se van encontrando y se va a poder alcanzar. Hablamos a la vez, le pido a la producción si tenemos el fragmento para cuando esté de las muchas cosas que dijo Lázaro Báez, que ha comenzado a hablar desde la cárcel. ¿Le sorprende que esté comenzando a hablar? A ver, no creo que vaya a hablar mucho más, sinceramente. Yo creo que si quisiera ya lo hubiera hecho. Me da la impresión que no. Son como mensajes que mandan a los otros diciéndole, miren que puedo decir algo más. Demuestra, por supuesto, que hay una ruptura en un vínculo que venía de mucho tiempo. Ahora, yo creo además que ni siquiera ni nosotros y mucho menos la justicia debemos pararnos a la espera de que hable. Los elementos que hay, al menos en las dos causas que yo conozco, que soy denunciante, Otesur y Los Sauces, los elementos que hay ahí son tan contundentes, aunque no sea la gran dimensión de todo el robo que han hecho, con eso sirve para avanzar y condenar. Entonces no esperemos el arrepentido. A mí a veces me preocupa incluso, tanto en el plano de la justicia como en el plano de la prensa, que se le dé tanta importancia a la declaración de un delincuente, ¿no?
hemos avanzado mucho, usted sabe que se está discutiendo en el Congreso la ley del arrepentido, tenemos programas de protección de testigos, y eso está muy bien, y de víctimas. Yo creo que hay que avanzar en la protección del denunciante no delincuente. Ese no tiene ninguna protección. Yo tengo presentado los proyectos, eso está en la Convención Interamericana contra la Corrupción también, y yo creo que hay que trabajar en eso. Hay mucha gente que hoy está dispuesta a hablar. A veces me preguntan, ¿y cómo obtengo la información que tengo? Bueno, es mucha gente. Mire, en la puerta de mi casa me pasan por abajo papelitos con información, en mi oficina, en la de mi abogada. La gente empieza a hablar, empieza a contar cosas, y creo que también tenemos que proteger a esos que sin haber participado nunca de un delito, hoy pueden colaborar. Ahora, cuando Báez dijo esto, por favor. Porque el hilo se tiene que cortar en Báez. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Todos los que están en la Cámara de la Construcción participaron en la fijación de los presupuestos y las discusiones de los presupuestos de cada una de las obras que se ejecutaron. Si bien yo tengo la gran parte de la obra, ahí construyó Wagner, construyó De Caviel, construyó Leprín, construyó Equimac, Peter Tigri Cruz, el dueño del Banco de la provincia de Santa Cruz, construyeron todo el mundo. Chediac fue Nute con Wagner. ¿Qué me está diciendo? Lo que Mis hijos no tienen nada que ver, en realidad me están apretando. Me están apretando para que me calle, me están apretando para que no siga hablando. Por eso lo están haciendo. Los hijos de Báez. Los hijos de Báez están directamente involucrados porque son firmantes de muchas de las sociedades. En un informe de la UIF de este año se da cuenta que este año, entre enero y marzo, los hijos de Báez fugaron de la Argentina más de 100 millones de pesos, directamente ellos. Eso está confirmado. Sí, son las cosas que uno, por supuesto, yo me pregunto siempre como madre estas cosas, ¿no? Realmente, ¿hasta dónde llega la cabeza de un padre para involucrar a sus hijos en semejantes negocios y operaciones millonarias con dinero ilegal, ¿no? Esto es terrible. Ahora, también Báez dice algunas otras cosas. Yo creo que nadie pretende, nadie quiere que se corte el hilo en Báez, y ahí es muy importante la resolución de la Cámara Federal, pues la Cámara Federal está diciendo al juez, no se quede con Báez, no se quede, hay empresarios por detrás y hay funcionarios de más alto nivel que son a donde hay que llegar con las investigaciones. Ahora, lo que vamos viendo es que todo esto funcionaba como un sistema corrupto, muy institucionalizado. Este hombre López era un engranaje del funcionamiento de ese sistema, en realidad. Para que eso se hiciera había muchas complicidades. No se podía robar lo que se robó si no había complicidad en la FIP, en la UIF, en el Banco Central. Eran muchos organismos, en Vialidad. Todo eso funcionaba. ¿Y por qué funcionaba así articuladamente? Porque era un sistema, porque tributaban hacia arriba. ¿O alguien cree que Echegaray le respondía a José Francisco López? No, la verdad es que todos esos participaban del negocio porque las órdenes eran de mucho más arriba. Una de las cosas que además en la investigación suya va surgiendo es, hay evidencia documentaria, ¿no es cierto? Que eso para muchos es sorpresivo, es decir, una cosa a veces, uno está acostumbrado a la corrupción, a la coima, ¿no? La plata es más difícil, ¿no? ¿A usted le sorprendió encontrar tanta evidencia documentaria? Tanta y tan desprolija, ¿no? Eso da un poco la idea de la creencia en su propia impunidad. La creencia es bastante fundada y sostenible. Durante 12 años tuvieron toda esta impunidad, entonces yo creo que ya actuaban con un, con un nivel de desinterés total por cuidarse. Creían que se quedaban para siempre. Sí, ¿no? Ahora, también creo que la documentación que nosotros vamos encontrando, que es lo que se puede probar, con lo cual el delito queda comprobado, es mínima con relación a toda la que hay por detrás, que es la que yo creo que no vamos a poder alcanzar a ver. Pero el delito existe con eso solamente. En relación a esta circunstancia, ¿cómo lo ve a la presidenta parada en cuanto a la solidez de su defensa, por lo menos de lo que viene argumentando mediáticamente en lo que se conoce?
Yo creo que no está ejerciendo ninguna defensa. La defensa que ellos están utilizando es el contraataque, es la descalificación del denunciante, la descalificación de los jueces, el intento de movilización social para un sostén atrás. No han hecho ninguna defensa, no han dado ninguna explicación, no pueden hacerlo por otra parte. La verdad es que no tienen ninguna posibilidad de justificar su enriquecimiento patrimonial, no tienen posibilidad de justificar los negocios que se hacían de manera directa y comprobada con los empresarios contratistas del Estado. Eso era y es un delito en realidad. Por eso digo, más allá de la dimensión de los negocios, posiblemente los 20 millones de pesos que cobraron ellos directamente la señora Kirchner y sus hijos en los últimos años de la sociedad Los Sauces sea una mínima parte. Ahora, no hay duda que ese es un dinero de origen ilegal. Finalmente, usted en el horizonte, Cristina Fernández de Kirchner, ¿ve la cárcel? Yo no diría eso, además, sinceramente, nunca he planteado estas cuestiones ni con una animosidad para nada, la verdad, nunca creo que la cárcel nos resuelva los problemas, creo mucho más importante que podamos esclarecer las cosas, que se pueda recuperar ese dinero, que se puedan determinar las responsabilidades. Las penas que tiene nuestro Código para los delitos contra la administración pública no son penas altas. Hay que llegar, obviamente, a la comprobación de la asociación ilícita, que yo creo que está, por supuesto, y por eso yo le he denunciado. Pero soy más cauta respecto de la prisión. Y hay que tratar además de no adelantar el resultado de un proceso que todavía nos va a demandar bastante tiempo. Con suerte el año que viene llegaremos al juicio oral para que se pueda construir una mirada integral de todas estas causas. Diputada Stolbizer, muchas gracias. Estaremos siguiendo este encuentro que va a tener con la expresidenta el lunes y después estaremos sentando a su hijo. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.